Hola, ¿qué tal? Les saluda Erika Fontalvo, directora del diario El Heraldo desde Barranquilla. Semana de infarto, en la que sobreabundaron los temblores en el país de la convulsión inacabable. Nuevas crisis abiertas activaron alarmas adicionales de que algo no se hace bien, o lo que es igual, que vamos regular tirando a mal. Lo más lamentable es que pese a las alertas al final del día, poco o nada cambia en el estado de escepticismo, desesperanza y hartazgo de quienes nunca se subieron o acaban de apearse de la montaña rusa de sectarismo político e ideológico, desconfianzas e incertidumbres que continúa acelerando mientras amenaza con arrollar a la Colombia no partidista, la que huye de los extremismos, de la que el DANE dice ahora es mayoría. ¿Convendría entenderlo así? Para que con responsabilidad de Estado alguien, no está claro quién o cómo, intentara frenar ese carro antes de que terminemos estrellados los unos contra los otros. En la sucesión de realidades conexas que apuntan a agravarse, los enfrentamientos instigados por las principales figuras del poder político cotizan al alza. En tanto, situaciones cada vez más complejas, como la expansión de grupos criminales en los territorios o el creciente desempleo jalonado por el deterioro de sectores económicos claves, construcción, comercio e industria, se le amontonan al Ejecutivo que no logra, no al menos al ritmo deseado, construir soluciones viables, en lo posible concertadas, en beneficio de todos los ciudadanos, no solo de unos cuantos. El protagonismo de estos frenéticos días también se lo disputan, por un lado, las vergonzosas acusaciones de corrupción por supuestos sobornos millonarios que acorralan a exfuncionarios del gobierno, Sandra Ortiz y Andrés Hidárraga, y a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, salpicados todos por el ventilador que encendió el subdirector de la UNGRD, Sneider Pinilla, por el escandaloso caso de los carrotanques para La Guajira. Complicidades con exceso de cinismo que habrían tejido una maraña de impúdicas responsabilidades para repartir coimas y favorecer así la actuación de la clase política en las reformas del Ejecutivo, que urge ser desenredada por la justicia antes de que resquebraje todavía más la estabilidad de esos dos poderes públicos. Y por otro, aparecen las aún inciertas repercusiones de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, que aunque era más que predecible que ocurriera a tenor de la posición del jefe de Estado ante la desproporcionada respuesta de Netanyahu luego de la brutal acción terrorista de Hamas, igual desatará una tormenta de difícil trámite, en particular para los nacionales de ambos países. Sobre el presidente Petro, todas las miradas. En un 1 de mayo de marchas multitudinarias, el mandatario se apropió del clamor de las calles y al término de las mismas, en tono tremendista, pronunció en plaza pública uno de sus más pugnaces discursos, en el que lanzó una nueva diatriba contra sus antagonistas de siempre, a los que responsabilizó de todos los males de la historia de la nación para congraciarse con sus bases más fidelizadas. El resto del país apenas cuenta para él. En su intervención, en la que no faltaron elementos de retórica populista, victimismo, queja e ira, no encontró tiempo ni espacio para enviar señales que tendieran puentes con sectores de oposición e independencia, aquellos que en virtud del pluralismo político de nuestra democracia se sitúan en las antípodas o están distantes de su marco ideológico. Más bien todo lo contrario, y no parece, al menos por ahora, que su posición varíe. Si acaso, se anticipa más división y choque. Radicalizado, sin asumir la menor autocrítica sobre su ejercicio del poder y el de su gobierno, cobrando revancha frente a la movilización del 21 de abril, que calificó de marcha de la muerte para desdeñarla, y arremetiendo contra sus críticos, Petro marcó un antes y un después en el rumbo de su mandato, mostrando además signos de autoritarismo. Queda claro que el devenir del país, que depende solo de él y de su círculo más estrecho, no admitirá otras miradas, tampoco voces críticas ni discordantes. Esto extingue la posibilidad de un acuerdo nacional que sume mayorías. ¿A dónde nos conducirá este camino de rupturas, intransigencia y extremismos? A ninguna parte. En la ruta escarpada de quiebre sin punto de llegada, con abismos de corrupción, violencias o nuevos conflictos que seguimos a diario, la ciudadanía formula preguntas tanto al gobierno como a la oposición, pero no haya respuestas. Parece que los interlocutores no tienen nada que decir, nada bueno que decir, ni les interesa tampoco escuchar el mensaje del otro. La sinrazón de la intolerancia ha hecho que perdamos el rumbo. Retomarlo demandará superar el oscurantismo que todo lo cubre. Pero, ¿quién dará el primer paso?
Debería hacerlo el presidente Petro, pero parece poco probable. Así que no queda más que confiar en que aparezca alguna señal para volver a la senda de la sensatez. Desde el Heraldo, seguimos en contacto.